Los efectos que producen la música y el sonido en las personas no son un descubrimiento reciente. Desde hace miles de años, las distintas culturas han utilizado la música para elevar el alma y sanar el cuerpo. Desde siempre las madres han cantado a sus hijos para que se adormezcan. Los tambores y las flautas, unos de los instrumentos más antiguos de la humanidad, ya se utilizaban en la Edad de Piedra para atemorizar al enemigo o sanar a los miembros enfermos de la familia. Las distintas maneras de utilizar la música ya eran conocidas en la antigua China, donde según la ocasión se escuchaban melodías guerreras o curativas. Pero incluso antes, los egipcios sanaban con sus arpas de arco y flautas dobles. En África, la India o Australia, la música se empleaba como medio de comunicación con los ancestros, para alabar a los dioses, para promover la fertilidad, mejorar las cosechas y por supuesto curar a los enfermos. Las propiedades de la música y el sonido son también una de las bases de la medicina tradicional hindú, cuyo origen se remonta a los Vedas, hace más de 3500 años. Los primeros testimonios escritos se encuentran en las tablillas cuneiformes asirias, cuya antigüedad superan los 4000 años, y en las que ya se menciona el poder del sonido. Pero, aunque el poder de los sonidos fuese tan evidente en la antigüedad, hoy ha dejado de comprenderse por la gran mayoría de la sociedad. La terapia musical lleva mucho tiempo olvidada. En los últimos años la ciencia se ha centrado en los avances técnicos y en los tratamientos farmacológicos. Gracias a los hallazgos de los científicos más abiertos y el deseo de los pacientes de disponer de terapias más suaves e integrales, poco a poco la música y el sonido, la musicoterapia y la sonoterapia van abriéndose camino hacia el lugar que les pertenece. La música es una de las formas de medicina preventiva más antiguas conocidas, mucho antes del desarrollo de la industria musical. La música pertenecía al ámbito sagrado de la espiritualidad y la sanación. El sonido está presente en la terminología médica. La palabra salud significa tener un cuerpo y una mente sound. Curiosamente, la palabra sound en inglés quiere decir sano y también sonido. En chino, medicina es yao, que deriva del yue y significa música, pero la conexión va más allá del lenguaje y en la actualidad se sigue manteniendo esta conexión entre la música y la medicina. Cualquier virus, bacteria, parásito o patógeno es sensible a una frecuencia específica y Royal Raymond Rife descubrió exactamente esto, que cada especie de vida tiene su propia firma espectroscópica distintiva. Cada microorganismo tiene su propio patrón molecular específico de oscilación. Rife y muchos otros sabían que la frecuencia es la clave para controlar patógenos, es la clave para estimular el cuerpo a luchar contra sus propios patógenos. Lo más importante ha sido encontrar la frecuencia correcta, a la luz de las constantes mutaciones y la forma apropiada de ondas. Este principio puede ser ilustrado con una nota musical intensa que hace estallar una copa de cristal. Las moléculas de la copa están oscilando a la misma armónica de esa nota musical, es decir, están en resonancia. Y dado que cada organismo tiene una frecuencia diferente, hay literalmente cientos de trillones de biofrecuencias distintas, y por lo tanto cada especie y molécula tiene su propia frecuencia específica. Rife descubrió que todos los virus, bacterias, parásitos y otros agentes patógenos son particularmente sensibles a una frecuencia específica de sonido, y puede ser destruido por la intensificación de esa frecuencia hasta que explota literalmente como una nota musical intensa que puede hacer estallar una copa de cristal. ¿Qué es la frecuencia? Luz es frecuencia, sonido es frecuencia, aroma es frecuencia, emoción es frecuencia, vibración es frecuencia, la música es frecuencia, ondas cerebrales también son frecuencia, impulsos nerviosos son frecuencia, todo en su mayor denominador común es frecuencia. Frecuencia es todo y todo es frecuencia. En realidad no hay sólido. Nosotros existimos en un universo que consiste enteramente de energía. El cuerpo escucha la frecuencia, los oídos cambian esa entrada sensorial a impulsos bioquímicos y envían esa información al cerebro. Los ojos reaccionan sobre frecuencias de entradas de luz, cambian esos impulsos a energía bioquímica y envían esa información al cerebro. Cada impulso es cambiado a entradas bioquímicas y son enviadas al cerebro. Cada órgano sensorial del cuerpo colecciona información como entrada de frecuencia y cambia esa entrada a impulsos bioquímicos. Cada frecuencia o conjunto de frecuencias tienen funciones específicas, tanto estructural como funcional dentro del cuerpo. Cada conjunto de frecuencias hace su propio trabajo y puede compartir frecuencias desde su conjunto.
para que sean usados por otros sistemas biológicos. Esto ha sido conocido, pero solo hasta muy recientemente el mecanismo por el cual ocurría no había sido definido. El cuerpo en su sabiduría infinita tiene una perfecta retroalimentación para hacer posible que el cuerpo diagnostique y proporcione un conjunto de frecuencias sanadoras como un autodiagnóstico y prescripción. Hoy pareciera que estas antiguas sabidurías están siendo renovadas como medicina convencional con su propia dependencia en el método científico. Comienza a poner atención al potencial de la frecuencia para nutrir y apoyar la capacidad del cuerpo para autosanarse. Fabien Maman, compositor francés, bioenergeticista e investigador, también ha investigado y documentado la influencia de las ondas sonoras en las células. Estaba fascinado con las técnicas de sanación energética y se preguntó si la música realmente nos llega, conmueve o incluso cambia. Si es así, ¿hasta qué profundidad viaja el sonido en nuestro cuerpo? En el año 1981 comenzó unos estudios juntos a la bióloga Hélène Grimal en la Universidad de Jussy, en París. Juntos estudiaron el efecto del sonido a bajo volumen, de 30 a 4 decibelios en las células humanas. Se procedió a tocar varios instrumentos acústicos, como son la guitarra, el gong, el xilófono y la voz, por periodos de 21 minutos, mientras se observaba el efecto en las células. Utilizando una cámara Kirlian, se pudo incluso fotografiar y documentar lo que sucedía en el campo energético de las células humanas. Lo más interesante fue observar que al exponer células cancerígenas a una serie de sonidos, la vibración del sonido literalmente transformaba la estructura celular. La frecuencia resulta demasiado poderosa y las células no pueden adaptarse o estabilizarse. Por lo tanto, las células tumorales se desestabilizan, desorganizan, desintegran, explotan y en última instancia son destruidas en presencia del sonido puro. De alguna manera, estos experimentos son exactamente lo mismo que lo que pudo lograr Royal Rife en el año 1931. Este hallazgo pone de manifiesto que la vibración del sonido desempeña un papel determinante en la transformación de la estructura celular. Al igual que Royal Rife, Fabien Maman se basó en un principio de culturas milenarias, y es que cada célula y cada órgano del cuerpo están continuamente vibrando a una determinada frecuencia, lo que se llama su frecuencia de resonancia natural. Cuando un órgano se encuentra sano, su frecuencia vibratoria se halla en armonía con el resto del cuerpo, pero cuando esta frecuencia se altera, se rompe esta armonía y aparece lo que conocemos como enfermedad. El doctor inglés Peter Guy Manners es otro de los pioneros en la utilización del sonido como herramienta de curación. Desde 1961 ha participado en investigaciones acerca de los efectos del sonido sobre la estructura y la química del cuerpo humano, partiendo de la premisa de que la enfermedad es una desafinación de algún aspecto del organismo. Ha llevado a cabo diferentes estudios desde la cimática, observando, fotografiando y documentando cómo el sonido afecta a la materia. Ha correlacionado distintas frecuencias armónicas y fue uno de los primeros pioneros en la aplicación de la terapia cimática. Barbara Hero utiliza otra modalidad de curación que se basa también en las frecuencias y utilización de los armónicos. Barbara Hero es una artista especializada en matemáticas que ha realizado un trabajo y estudio durante más de 20 años sobre las llamadas frecuencias lambdoma, con la finalidad de equilibrar y provocar la resonancia entre los chakras basándose en esas frecuencias. El doctor Alfred Tomatis es un famoso médico francés especialista en otorrinolaringología que durante 45 años ha centrado su trabajo en el análisis de las funciones del oído, la audición y la importancia de escuchar. Su método consiste en utilizar tanto la voz humana como el oído electrónico, que es un instrumento que se vale de auriculares y un filtro para permitir que los oyentes aprendan a escuchar sonidos de alta frecuencia, con el objetivo de corregir muchos problemas relacionados con el habla, el lenguaje y la motivación. Desarrolló una técnica llamada renacimiento sónico, un viaje desde el útero al nacimiento y la infancia, mediante grabaciones filtradas de la voz de la madre. Tomatis ha conseguido excelentes resultados con pacientes disléxicos, autistas, tartamudos, niños con problemas, adoptados o personas incluso con depresiones. El doctor Jeffrey Thompson, músico y director del Centro de Investigaciones Neuroacústicas en el Instituto de Ciencias Humanas de California, afirma que la estimulación sonora
es muy eficaz a nivel corporal y celular. Está convencido de que el estímulo directo del tejido celular vivo, utilizando por ello la vibración de la frecuencia del sonido, muestra un marcado cambio en el metabolismo celular y con ello la posible movilización de una respuesta celular de curación. El sonido influye en el proceso de curación de diversas maneras. Altera las funciones celulares mediante efectos energéticos, hace que los sistemas biológicos funcionen con más homeostasis, calma la mente y con ello el cuerpo, y tiene efectos emocionales que influyen en los neurotransmisores y los neuropéptidos, que a su vez ayudarán a regular el sistema inmunitario, que es el sanador que llevamos dentro. Hoy en día el sonido no solo se aplica como terapia alternativa o complementaria, sino que en la medicina convencional alopática y en los hospitales el sonido ya tiene muchas aplicaciones. Quizás el uso más conocido sea el diagnóstico médico con ultrasonidos. Los tejidos, piel, músculos y huesos reflejan las ondas sonoras que se le envían. Con estos reflejos o ecos se construyen imágenes para evaluar desde el exterior el estado mediante la observación. Una de las aplicaciones más conocidas es la ecografía. Por ejemplo, podemos observar el interior del cuerpo humano mediante imágenes construidas a partir de ultrasonidos reflejados o ecos por la estructura corporal. En los hospitales también se utilizan ciertas frecuencias de sonido para el alivio del dolor, para la disolución de cálculos mediante ultrasonidos. Existen equipos biomédicos que generan tonos de frecuencias y se aplican con éxito en lesiones articulares, desgarros musculares, para acelerar el proceso de soldado en fracturas de huesos, etc. Cada uno de nosotros posee armónicos únicos de frecuencia que pueden ser expresados a través de la voz y manifestarse como enfermedad o estrés a nivel estructural y bioquímico del cuerpo. Un corto tramo de la voz, una grabación de menos de 1 minuto de duración, puede ser evaluado mediante un sistema que analiza el estado de frecuencia del individuo. Aquellas frecuencias en combinaciones específicas pueden a su vez ser usadas para apoyar forma y función normal del cuerpo. Nuestro organismo es un complejo universo de billones de células agrupadas en órganos y sistemas que funcionan de acuerdo a patrones de comportamiento previamente establecidos. Nuestras células están compuestas de billones de moléculas y átomos, siendo estos, dicho de forma simplificada, enormes espacios vacíos donde un núcleo formado por protones y neutrones se encuentra rodeado de electrones que giran a su alrededor con cierta velocidad y vibración, como si de un sistema solar en miniatura se tratara. Tan vacío es el universo de un átomo que si su núcleo tuviese el tamaño de una pelota de tenis, el electrón más cercano se hallaría a 1 kilómetro de distancia. La musicoterapia es un tratamiento que se ha comprobado científicamente a través de diversos estudios clínicos para el tratamiento del insomnio, la depresión, la ansiedad, la falta de concentración y otras patologías. De todas formas, el método de los ritmos binaurales es el más eficaz que se conoce para producir distintas ondas cerebrales a voluntad y los efectos que se derivan de ello. Los pulsos binaurales o tonos binaurales son ondas de sonido en ciertos niveles de frecuencia que viajan a través del cerebro. Estas pulsaciones ayudan en la sincronización de las ondas cerebrales en un patrón deseado, dependiendo de las frecuencias de los tonos que presentan. Uno puede crear tonos binaurales para que se reproduzcan a través de cualquier pieza de música para provocar estados de ondas cerebrales zeta o delta. Escuchar tonos binaurales delta puede inducir al sueño profundo, mientras que los zeta puede inducir la relajación profunda en el cerebro. Por ejemplo, adquirir un estado de relajación profunda, mejorar la creatividad o inducir un sueño reparador son efectos que se consiguen fácilmente en todas las personas que ensayan el método con el ritmo binaural adecuado. A partir de ahí, las posibilidades son casi infinitas. Todo estado de meditación lleva a la quietud, equilibrio y paz de la mente, como si de un océano terriblemente inquieto y tormentoso se transformara al menos por unos minutos en un lago calmado y sereno. Cuando la mente se queda calmada como el lago sereno, se producen muchos procesos sanadores en el cuerpo que van desde la regeneración de las neuronas hasta la sanación de las glándulas y la segregación de hormonas en un nivel equilibrado. Como todo vibra, todo posee una frecuencia de resonancia, podamos oírla o no. Es importante entender que en relación directa con este concepto del sonido, todos los órganos, huesos, tejidos, sistemas del organismo poseen su propia frecuencia de resonancia específica. Todas juntas, estas frecuencias crean un armónico compuesto, que junto a la frecuencia de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, crean nuestra propia resonancia personal o índice de vibración, nuestro propio sonido. Cuando nos encontramos bien,
bien y nos sentimos afinados, decimos que estamos en un estado de equilibrio y armonía. Disponemos de buena salud. Cuando un órgano o parte de nuestro cuerpo vibra de forma desafinada, con dificultad y sin armonía, decimos que estamos enfermos. En el mundo de la sanación, a través del sonido, se observa el cuerpo humano como un sistema vibracional complejo que tiene la capacidad de resonar, respondiendo a todo tipo de frecuencias diferentes. Al revitalizar y restaurar las propias frecuencias de resonancia del cuerpo, cesa todo desequilibrio y se produce la sanación. Hablamos de que el sonido tiene un increíble poder de curación, de sanación, pero lógicamente no estamos hablando de cualquier sonido o de cualquier música. Por eso es muy importante elegir lo que escuchamos. Es parecido a elegir lo que comemos. Disfrutar de una dieta musical equilibrada donde haya ritmo, melodía, armonía y silencio, ya que son los mismos ingredientes que forman parte de nuestro ser a niveles profundos. El ingrediente básico de la música es el sonido, y el sonido es vibración. Si observamos cualquier alimento bajo un microscopio, nos damos cuenta de que cada alimento tiene su propia vibración, su propia energía. De algún modo, lo que nos nutre de cada alimento es la vibración y energía que contiene su esencia. De la misma manera, lo que nos nutre de la música y el sonido es su vibración y energía. Por tanto, debemos de pensar en términos de nutrición vibracional, los alimentos como nutrición para el cuerpo físico y la música como nutrición del alma y del espíritu. Existen sonidos y músicas curativas cargadas de nutrientes. Sabemos que somos lo que comemos, pero también somos lo que escuchamos. Deberíamos prestar más atención a los sonidos y la música que dejamos penetrar por cada poro de nuestra piel, por cada molécula de nuestro cuerpo, por cada átomo. El sonido es como el aire que respiramos, pero por nuestros oídos.